Un campesino humilde entró a un hotel de lujo, y todos se rieron de él. La gerente lo humilló delante de los huéspedes, segura de que era un don nadie. Pero en segundos, todo cambió. Lo que este hombre reveló frente a las cámaras transformó la humillación en una lección que nadie olvidará. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando de nuestras historias, y déjanos tu like, porque lo que viene a continuación no te lo querrás perder. El golpe seco de la puerta giratoria rompió el murmullo elegante del vestíbulo. Los tacones de las mujeres, el tintinear de copas y el sonido metálico de una campana en recepción quedaron suspendidos cuando un hombre de botas gastadas y camisa de algodón clara atravesó el mármol brillante. Rafael Ortega sostenía con fuerza una maleta de cuero oscura marcada por los años y el polvo. Caminaba despacio, con paso firme, como quien no tiene prisa porque sabe exactamente dónde va. En su rostro curtido por el sol no había nerviosismo, pero sí un brillo extraño en la mirada, una serenidad que contrastaba con el lujo frío que lo rodeaba. Los primeros en notarlo fueron dos recepcionistas jóvenes que se miraron entre ellas con una sonrisa disimulada. Detrás, un botones de uniforme impecable se encogió de hombros, como preguntando en silencio: ¿qué hace aquí este hombre? El murmullo se propagó rápido, como una chispa que encuentra gasolina. «Buenas tardes», dijo Rafael con voz grave, apoyando la maleta en el suelo frente al mostrador. La gerente, Estela Salgado, apareció desde su oficina privada con paso seguro, ajustando su saco azul marino. Tenía esa manera de mirar que perfora, como si cada persona frente a ella fuera una evaluación de clase y apariencia. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, sin una pizca de amabilidad, observando de arriba abajo la ropa sencilla de Rafael. «Necesito una habitación», respondió él sin titubear. Alrededor, varios huéspedes interrumpieron su conversación para observar. El contraste era demasiado llamativo. Vestidos de diseñador, relojes relucientes, carteras de lujo y aquel hombre de botas polvorientas que parecía salido de un rancho. Estela apretó los labios como si aquello fuera un mal chiste. «Señor, este es el Hotel Real del Sol, quizá el más exclusivo de la Ciudad de México. Nuestras habitaciones no son precisamente económicas». La palabra quedó flotando como veneno. Rafael no reaccionó. Simplemente sacó un pañuelo doblado de la bolsa de su saco y lo acomodó en la maleta. El gesto sencillo irritó más a la gerente, que notó cómo varios huéspedes sonreían con burla. «¿De veras cree que puede hospedarse aquí?», insistió ella, esta vez con ironía en la voz. «Si no fuera así, no habría venido», contestó Rafael. El ambiente se tensó. Una pareja extranjera, rubios de acento marcado, fruncieron el ceño y susurraron algo en inglés. «This is ridiculous. He doesn't belong here». «Esto es ridículo, él no pertenece aquí». Estela entonces se inclinó sobre el mostrador y con voz lo bastante fuerte para que todos escucharan, lanzó la frase que encendería la escena. «Mire, hagamos algo. Si usted logra pagar la habitación más barata de este hotel, yo misma le daré gratis la suite presidencial». Hubo un segundo de silencio y luego risas. Una carcajada estalló en la barra del bar, mientras varios huéspedes sacaban sus teléfonos para grabar. El reto sonaba a humillación segura, a espectáculo de circo en pleno vestíbulo. Un joven mesero que pasaba con una charola de copas murmuró apenas audible: «Eso no está bien». Estela lo fulminó con la mirada, como si hubiera osado traicionar la jerarquía del lugar. Rafael se inclinó, tomó su maleta y en un gesto pausado miró a la gerente. Su voz salió calma, profunda, sin un gramo de duda. «Acepto». Un murmullo de sorpresa recorrió el lobby. Algunos grababan ya en vivo para sus redes sociales, etiquetando el momento como si fuera un evento deportivo. La pareja extranjera exigió en voz alta que sacaran de inmediato a ese hombre, pero Rafael no se inmutó. Desabrochó su camisa hasta el segundo botón, respiró hondo y sin dramatismo puso un fajo de billetes sobre el mostrador. Luego sacó una carpeta con documentos y finalmente marcó un número en su celular. «Contador, necesito que confirme algo en altavoz». Una voz firme respondió al instante, resonando en todo el vestíbulo. «Don Rafael, su cuenta corriente en Banorte tiene saldo disponible superior a los 20 millones de pesos.
Puede cubrir cualquier monto que desee. El silencio fue inmediato. Las risas murieron. Los ojos de todos se clavaron en Rafael, que guardó el teléfono sin alardes, como quien habla de lo más común del mundo. Estela se quedó rígida, los labios tensos, el orgullo resquebrajado en plena escena pública. El joven mesero bajó la charola y sin quererlo sonrió apenas. El contraste era brutal, la arrogancia prepotente frente a la calma imperturbable. Rafael miró a su alrededor, notando cómo los celulares lo grababan. Un niño pequeño, sentado con sus padres, lo observaba con admiración silenciosa. El campesino vestido de manera sencilla se había convertido, en cuestión de minutos, en el centro de una tormenta social. «Entonces, señora gerente», dijo girándose hacia Estela, «¿me entrega la llave de la suite presidencial?» El aire podía cortarse con un cuchillo. Estela tragó saliva, intentando recomponerse, pero todos habían visto ya el golpe demoledor. Y fue en ese preciso instante que el nombre de Rafael Ortega comenzó a esparcirse, no en voz baja, sino a través de cientos de pantallas que transmitían en vivo aquella escena. Los primeros comentarios explotaron en Twitter y TikTok. Un campesino humillado en hotel de lujo les cierra la boca a todos. La gerente clasista del Real del Sol queda en ridículo. ¿Quién es Rafael Ortega? El hombre que desafió a la élite. El capítulo no terminó ahí. Rafael recogió su maleta, acarició el pañuelo bordado con delicadeza y alzó la vista. La humildad nunca debería ser un motivo de burla, dijo apenas lo bastante alto para que lo escucharan los presentes. El silencio fue total. Algunos bajaron la mirada con incomodidad. Otros grabaron aún más, sabiendo que aquella frase sería la chispa que incendiaría las redes sociales. La historia apenas comenzaba. El primer video apareció menos de 20 minutos después del incidente. Una grabación mal encuadrada, tomada por una mujer en el lobby, mostraba a Rafael Ortega frente al mostrador y a Estela, cruzada de brazos con gesto altivo. La voz de la gerente se escuchaba con claridad. «Si logra pagar la peor habitación, le daré gratis la suite presidencial». El clip terminaba justo cuando Rafael sacaba un fajo de billetes y colocaba el teléfono sobre el mostrador para la llamada en altavoz. Bastó eso para que la publicación explotara en una red social con un título irónico: «Cuando un campesino pone en aprietos al hotel más exclusivo de México». En cuestión de una hora, el video había sido compartido miles de veces. Algunos usuarios celebraban la serenidad de Rafael, otros se burlaban de su ropa y su acento. El debate estaba abierto y se expandía como un incendio en pasto seco. Mientras tanto, en un pequeño cuarto del hotel, Rafael permanecía sentado en el borde de la cama sencilla que había solicitado. Había cerrado las cortinas y colocado la maleta en el piso. El pañuelo bordado descansaba en su mano, doblado con un cuidado reverencial. Sus dedos pasaban por las costuras, como si fueran cicatrices conocidas. Lo había visto tantas veces en las manos arrugadas de su madre que, en momentos de tensión, el simple contacto lo calmaba. Respiró hondo, escuchando en su mente las risas y los murmullos que aún parecían rebotar en las paredes de mármol del vestíbulo. No sentía rabia ni vergüenza, solo una extraña mezcla de serenidad y un leve cansancio. «El respeto no se compra con dinero», murmuró para sí, recordando palabras antiguas de su madre. «Se gana con la forma en que uno vive». Guardó el pañuelo en el bolsillo interior de su chaqueta y se recostó apenas, sin dormir, como si aguardara algo. En la planta baja, Estela Salgado caminaba por los pasillos del hotel con un aire triunfal. Aunque el silencio incómodo del vestíbulo todavía flotaba en su mente, se convencía a sí misma de que había hecho lo correcto. Reunió a varios empleados en la sala de personal y con una sonrisa de superioridad comentó: «¿Vieron la cara que puso cuando le dije lo de la suite? Ese tipo jamás debió entrar aquí. A este lugar lo distingue la clase, no cualquiera puede pretender quedarse». Algunos empleados rieron forzadamente, otros bajaron la mirada. El joven mesero, Iván, apretó la mandíbula, incapaz de esconder su incomodidad. «Con todo respeto, señora Salgado», dijo finalmente con voz baja pero firme, «me parece que se excedió. Todos vimos que el señor sí podía pagar». Un silencio espeso se apoderó de la sala. Estela lo miró con una mezcla de furia y desdén.
Eres muy joven, Iván, y no entiendes cómo funciona este negocio. Aquí no solo se trata de dinero, se trata de imagen. ¿Quieres que la gente piense que cualquiera puede entrar y arruinar la experiencia de nuestros clientes? El mesero no contestó. Bajó la vista, pero por dentro hervía. La imagen del hombre sereno, humillado ante todos, lo perseguía como una espina en la conciencia. Fuera del hotel, el eco de lo ocurrido ya era imposible de contener. En otra red social, alguien había subido la versión completa del video, con risas de fondo, y la reacción incómoda de los presentes cuando Rafael mostró el dinero. Los comentarios se multiplicaban. Qué vergüenza que todavía haya gente tan clasista en pleno 2025. Ya yo no sé quién sea ese señor, pero lo aplaudo. Tuvo más dignidad que todos los presentes juntos. No seamos ingenuos. Seguro es un montaje para hacerse famoso. El verdadero lujo es la humildad. Ese campesino les dio una lección. En distintas plataformas, fragmentos editados con música dramática ya acumulaban miles de vistas. El país entero parecía empezar a tomar partido sin conocer todavía la verdad completa. De regreso en la suite de gerencia, Estela se asomó por la ventana a la avenida iluminada. Su celular vibraba sin cesar. Notificaciones de mensajes, llamadas perdidas, correos. Clientes habituales pedían explicaciones. Periodistas solicitaban entrevistas. Pero Estela sonrió con frialdad. «No entienden», se dijo frente al reflejo del vidrio. «Yo soy la que decide aquí». Encendió su computadora y redactó un correo rápido al Consejo de Administración, describiendo a Rafael como un intruso oportunista que intentó aprovecharse del prestigio del hotel. Ajustaba la narrativa a su conveniencia, convencida de que lo ocurrido no pasaría de ser un chisme de Internet. En el comedor de empleados, Iván revisaba su propio celular durante un descanso. Vio los videos, leyó los comentarios y sintió un nudo en la garganta. La indignación crecía en él porque sabía que si no se hacía nada, la versión de Estela prevalecería dentro del hotel. Su compañero de turno le dio un codazo y murmuró: «Ese tipo se veía tranquilo, ¿verdad? Ni parecía ofenderse». Iván asintió, tranquilo y firme, como si supiera algo que los demás no. Guardó el teléfono y regresó a sus labores, pero su mente seguía en el lobby, en aquel hombre sencillo que había resistido la burla pública con una calma imposible. Esa misma noche, en un bar de la colonia Roma, un grupo de jóvenes discutía alrededor de una mesa. La pantalla del televisor transmitía el video de Rafael en bucle. Mira nada más la cara de la gerente. Se quería morir cuando vio el dinero. Sí, pero lo mejor fue su frase al final. La humildad nunca debería ser un motivo de burla. Eso pega fuerte. Esto va a reventar. Dale unos días y todos van a hablar de él. Levantaron sus copas y uno de ellos, con media sonrisa, comentó: «Ya tiene nombre de tendencia, el campesino de oro». La risa generalizada apenas ocultaba la sensación de estar presenciando el nacimiento de algo más grande que un simple chisme. En la habitación de Rafael el silencio era total. La televisión estaba apagada y la luz tenue del velador iluminaba el pañuelo sobre la mesa. Él, sentado en la orilla de la cama, observaba la tela como si en cada hilo se escondiera un recuerdo. La voz de su madre parecía susurrarle desde el pasado: «No dejes que el orgullo de otros te robe la paz. La tierra enseña a ser paciente y la paciencia siempre da fruto». Cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que allá afuera el mundo hervía con su nombre, pero en ese momento lo único real era la textura del bordado y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Mientras tanto, en la cocina del hotel, Iván recogía platos y vasos de un banquete. Escuchó a dos chefs reírse del escándalo. «Seguro mañana nadie se acuerda de eso. La gente exagera todo en Internet». Iván apretó los puños. Algo en su interior le decía que esta vez no sería así. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaban la fachada del Real del Sol, ya no era solo un video suelto lo que circulaba en redes. Eran decenas, cada uno con un ángulo distinto, un comentario nuevo, una edición con subtítulos o música de fondo. Los teléfonos de periodistas, influencers y políticos vibraban sin parar. Algunos lo veían como símbolo de dignidad, otros como prueba de que la discriminación seguía viva en el corazón de la ciudad. En las noticias matutinas,
Un presentador abrió con un tono solemne. El video de un campesino humillado en un hotel de lujo en la Ciudad de México ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. ¿Quién es este hombre que, con serenidad, enfrentó el desprecio de la élite? Hoy hablaremos de lo que ya se conoce como el caso real del Sol. Rafael, sentado en la mesa de la pequeña habitación, sorbió un café negro servido en taza de loza. No miraba su celular ni buscaba noticias. Solo observaba el amanecer por la ventana, tranquilo, como si todo lo demás no existiera. El eco de las redes crecía como un huracán imparable. Y aunque él permanecía en silencio, el mundo entero parecía hablar de él. El espectáculo apenas comenzaba. El silencio en el vestíbulo del Hotel Real del Sol se hizo tan denso que hasta el tintinear de las copas en el bar pareció apagarse. Los billetes descansaban sobre el mostrador, bien acomodados, y el eco de la voz del contador todavía resonaba en la memoria de todos. Saldo disponible superior a los 20 millones de pesos. Los empleados se miraban entre sí, incrédulos, como si lo que acababan de presenciar no tuviera sentido alguno. Estela, todavía detrás del mostrador, mantenía la espalda erguida, pero su rostro empezaba a perder el color. Una línea de sudor brillaba en su frente, aunque intentaba disimularla con una sonrisa forzada. «Bien», balbuceó con un tono que no logró ser firme. «El señor ha cumplido con la condición». Un murmullo recorrió el lobby. Huéspedes que antes reían ahora se inclinaban hacia adelante, comentando en voz baja. La pareja extranjera que había exigido su expulsión cruzó miradas incómodas. El hombre ajustó su corbata, la mujer bajó la vista hacia su bolso. La suite presidencial no era solo un lujo, era un símbolo. Y si aquel hombre había cumplido la apuesta, ¿acaso tenían que entregársela? Rafael se mantuvo inmóvil, sin alterarse, como si lo ocurrido fuera lo más normal del mundo. Con una calma que parecía irreal, recogió el pañuelo bordado de la maleta y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego levantó la vista hacia Estela. Entonces, dijo con voz clara y tranquila, «Espero las llaves». La gerente respiró hondo. El murmullo alrededor se intensificó. Un huésped en traje oscuro, sentado cerca de la barra, comentó en voz suficiente para ser escuchado. «Si la palabra de la gerente no vale, ¿qué clase de hotel es este?». Otro asintió, cruzando los brazos. El ambiente, que al inicio era un espectáculo de burla contra Rafael, empezaba a transformarse en un juicio silencioso contra Estela. El joven mesero, Iván, permanecía al costado del vestíbulo con una charola vacía. Su corazón latía con fuerza. Sentía que algo estaba cambiando en ese lugar. La calma de Rafael contrastaba tanto con el nerviosismo de Estela que era imposible no notarlo. Un huésped mayor de cabello canoso y porte distinguido comentó desde un sillón: «Ese hombre tiene más clase en su silencio que muchos aquí con relojes de oro». Estela lo escuchó, y su máscara de seguridad se agrietó un poco más. En ese instante, uno de los recepcionistas se acercó con torpeza a su jefa, susurrando: «Señora, quizá deberíamos...». «Cállese», lo interrumpió ella con un susurro afilado. «Yo controlo esta situación». Pero la situación ya no parecía estar bajo su control. Cada segundo de duda era un golpe a su autoridad frente a empleados y clientes. Rafael, mientras tanto, permanecía erguido, con las manos detrás de la espalda. No mostraba impaciencia ni enojo, y esa serenidad inquietaba más que cualquier grito o reclamo. Iván lo observaba maravillado. En un lugar donde todo el mundo parecía moverse por apariencias y ruido, ese hombre sencillo imponía respeto con nada más que su calma. Un sonido metálico interrumpió el silencio. El elevador se abrió y un grupo de nuevos huéspedes entró al lobby. Uno de ellos, al notar el ambiente extraño, preguntó en voz alta: «¿Qué ocurre aquí?». Un cliente cercano no tardó en responder. La gerente le prometió la suite presidencial a este señor si podía pagar la habitación más barata, y la pagó. Los recién llegados se miraron entre sí con ojos muy abiertos. Uno de ellos, con tono burlón, soltó: «Entonces, ¿qué esperan para cumplir lo prometido?». Más murmullos, más presión. Estela sintió que el piso de mármol se volvía resbaladizo bajo sus tacones. Rafael dio un paso hacia adelante. No levantó la voz, no mostró prisa, pero sus palabras sonaron firmes como un martillo. «No vine a desafiar a nadie, solo pedí una habitación.
Fueron ustedes quienes convirtieron esto en un espectáculo. Su mirada recorrió el lobby, pasando por cada rostro. Muchos bajaron la vista. Otros lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Si la palabra dada aquí no vale, entonces no sé qué valor tiene el lujo del que tanto presumen. El silencio posterior fue devastador. Iván apretó la charola contra el pecho. El comentario había caído como un golpe en el estómago colectivo, porque todos, hasta los más incrédulos, entendían que lo que estaba en juego ya no era una suite, sino la credibilidad del hotel y la dignidad de la gerente. Estela tragó saliva. El murmullo volvió a crecer, pero esta vez no eran risas, sino cuestionamientos. ¿De verdad le van a negar la suite? Una apuesta es una apuesta. Qué vergüenza sería que no cumplieran. Un niño pequeño sentado en el regazo de su madre señaló a Rafael y dijo con voz inocente: «Mamá, él ganó, ¿verdad?». La mujer sonrió con incomodidad y acarició el cabello del niño, pero no contestó. El comentario, sin embargo, fue escuchado por todos, y el impacto fue más fuerte que cualquier argumento. La tensión escaló a un punto insoportable. Rafael, imperturbable, se inclinó para recoger la maleta. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniosos. El pañuelo sobresalía apenas de su chaqueta. Un huésped lo notó y susurró a otro: «¿Viste cómo lo cuida? Ese pedazo de tela vale más para él que todo este lujo». Y sin saberlo, esas palabras empezaron a resquebrajar aún más el clima hostil. La gente comenzaba a mirar más allá de la ropa sencilla. Estela respiraba agitadamente. El maquillaje ya no lograba cubrir el temblor de sus labios. Se volvió hacia la recepcionista Camila, la joven que desde el inicio había mantenido una actitud respetuosa. «Tráele las llaves de la suite, ahora». Camila dudó, sorprendida. «¿Está segura, señora?». «He dicho que se las traigas», gritó Estela, perdiendo por primera vez el control en público. El grito retumbó en el vestíbulo. Varias personas lo grabaron de inmediato, sabiendo que sería material perfecto para alimentar la historia en las redes. Rafael levantó la mano, deteniendo a Camila. «No tenga prisa, señorita». Su tono seguía sereno. «Yo no necesito una suite para dormir tranquilo. Solo vine a pedir lo que es justo». Sus palabras se clavaron como un dardo en cada persona del lugar. Y aunque aún no revelaba nada más, ya había logrado lo impensable: poner en duda la autoridad absoluta de la gerente en su propio reino de mármol y cristal. El murmullo se transformó en un debate abierto. Algunos huéspedes defendían que Rafael debía ocupar la suite de inmediato. Otros decían que el reto había sido un error desde el inicio. Pero una cosa estaba clara: el espectáculo ya no era contra el campesino, sino contra el propio hotel. Iván, con el corazón latiendo con fuerza, observó la escena. Por primera vez vio grietas en el muro perfecto del Real del Sol, y estaba seguro de que esas grietas no iban a cerrarse tan fácilmente. Rafael cerró la puerta de la habitación sencilla que había solicitado y apoyó la maleta contra la pared. El murmullo lejano del lobby todavía se filtraba a través de las paredes, pero aquí, en este espacio reducido, el silencio era suyo. Se dejó caer sobre la cama, exhalando un suspiro profundo, mientras sus manos se posaban sobre el pañuelo bordado. La tela gastada, con hilos verdes y azules que formaban un patrón de flores, parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Pasó los dedos con cuidado por cada costura, como si al hacerlo invocara un recuerdo que se negaba a morir. Y lo hizo. Cerró los ojos, y el mármol del hotel se desvaneció para dar paso a otro suelo: tierra húmeda, surcos profundos marcados por el arado. Era un niño de apenas 8 años, con la piel tostada por el sol y las uñas llenas de polvo. Su madre se sentaba bajo un árbol, con la aguja en la mano, bordando despacio sobre un trozo de tela blanca. «Ven, Rafa», le decía con voz dulce, sin apartar la vista del bordado. «Mira cómo cada hilo encuentra su lugar. Si te equivocas, puedes deshacerlo y volver a empezar. La tierra es igual, hay que trabajarla con paciencia». Él se sentaba a su lado, observando con fascinación cómo las flores de hilo surgían de la tela como por arte de magia. Aquel pañuelo, el mismo que ahora llevaba consigo, fue el primero que ella completó con sus manos cansadas después de una jornada de trabajo en el campo. «Algún día», dijo ella con una sonrisa cansada pero firme,
Este pañuelo te recordará que venimos de lo sencillo, que lo más fuerte siempre nace de lo más humilde. El recuerdo se deshizo y Rafael abrió los ojos otra vez en la habitación del hotel. Inspiró profundamente, guardando el pañuelo en el bolsillo. Lo llevaba consigo no por valor material, sino porque era un ancla a esa voz materna que le había enseñado que la dignidad nunca se negocia. Se levantó y se sirvió un vaso de agua. El vidrio frío en su mano contrastaba con el calor de la memoria. Otro recuerdo emergió, más doloroso. Tenía 15 años cuando la sequía arrasó con las cosechas del rancho familiar. El maíz se secaba antes de madurar y los animales caían uno a uno. Su padre, enfermo y sin fuerzas, se resignaba a perderlo todo. Rafael, con la mirada dura de quien sabe que no puede rendirse, decidió que trabajaría el doble, el triple si era necesario. Cargaba baldes de agua durante kilómetros para mantener con vida a las pocas vacas que quedaban. Dormía apenas unas horas, tumbado en la tierra dura, y despertaba con los músculos entumidos para volver a empezar. Una tarde, mientras sus manos sangraban de tanto arar, su madre se le acercó con el pañuelo recién lavado. Se lo colocó en la frente para secarle el sudor. «La tierra parece que te rechaza, hijo», le dijo con lágrimas en los ojos, «pero si la cuidas, algún día te lo pagará con creces». Y Rafael, jadeando, respondió con una determinación que asombró hasta a su madre. «No importa cuánto tarde, yo voy a levantar este lugar». De nuevo, el presente. El vaso de agua estaba vacío. Rafael lo dejó sobre la mesa y se acomodó en la silla, mirando hacia la ventana donde la ciudad brillaba con luces artificiales. El hotel era lujo, cristal y ostentación. Pero para él, nada de eso tenía más valor que aquellas noches de lucha en el campo, con la espalda rota y las manos agrietadas, convencido de que cada esfuerzo tenía sentido. Un tercer recuerdo lo golpeó con la fuerza de un relámpago. La compra de sus primeras cabezas de ganado. Tenía apenas 22 años y había reunido cada peso trabajando de sol a sol. Mientras muchos de sus conocidos se marchaban a la ciudad buscando sueldos inmediatos, él decidió apostar por la tierra que lo había visto crecer. La subasta fue en un corral improvisado, con olor a pasto seco y a sudor. Los hombres lo miraban como a un muchacho sin experiencia, destinado a fracasar. «¿Tú crees que ese chavo va a aguantar?», se escuchaba entre murmullos. Pero Rafael, con el pañuelo en el bolsillo y la mirada fija, levantó la mano y pujó por 2 vaquillas flacas que casi nadie quería. Con el tiempo, aquellas 2 vaquillas se convirtieron en el inicio de una hacienda que crecería con cada temporada. Aprendió a negociar, a esperar, a invertir con cabeza fría y, sobre todo, aprendió que la constancia puede vencer hasta el desprecio más marcado. El murmullo de la ciudad lo sacó de sus pensamientos. En algún lugar allá abajo, escuchó una bocina lejana y el rugido de los autos. Sonrió apenas, un contraste brutal con el canto de los grillos que acompañaban sus noches de juventud en el campo. Se acomodó el saco y pasó la mano por el pañuelo una vez más. Recordó entonces otra escena, quizá la más definitoria. Tenía 30 años cuando la comunidad de su pueblo enfrentaba la pérdida del único médico rural. Sin recursos para sostener la clínica, las familias estaban resignadas a viajar kilómetros por atención. Rafael, ya con algunas cabezas de ganado y tierras cultivadas, decidió vender parte de su cosecha para financiar la continuidad de la clínica. Nadie supo que había sido él, porque pidió que el donativo se hiciera en nombre de toda la comunidad. «La salud no es caridad, es justicia», le había dicho a su madre, quien todavía vivía entonces y lo miraba con lágrimas de orgullo. Ese gesto marcaría su camino. Crecer, sí, pero sin olvidar nunca que la verdadera riqueza está en sostener a los demás cuando más lo necesitan. Volvió al presente. La lámpara iluminaba el cuarto con una calidez tenue. Rafael respiró hondo, consciente de que, para todos en ese hotel, él seguía siendo solo un campesino que había tenido la osadía de desafiar a la gerente. Pero detrás de esa apariencia sencilla se escondían décadas de trabajo, sacrificio y dignidad. Cada arruga en sus manos era un capítulo de su historia. Cada hilo del pañuelo era una memoria de su madre, un recordatorio de que lo humilde no debe ser motivo de vergüenza, sino de orgullo. Mientras tanto, en los pasillos del hotel,
Las conversaciones se multiplicaban. Algunos huéspedes comentaban que aquel hombre tenía algo diferente, una mirada que imponía sin necesidad de levantar la voz. Los empleados cuchicheaban a espaldas de Estela, preguntándose quién era en realidad ese campesino que había puesto en jaque la imagen del Real del Sol. Iván, el mesero, no dejaba de pensar en lo que había visto. Esa calma inquebrantable, esa forma de enfrentar el desprecio sin perder la dignidad. Algo le decía que aquel hombre no era un huésped más, y que su historia apenas comenzaba a mostrarse. Rafael apagó la lámpara, dejando la habitación en penumbra. Se recostó en la cama y cerró los ojos. El pañuelo descansaba sobre su pecho, como un amuleto. La memoria de su madre bordando bajo la sombra de un árbol lo acompañó hasta que el sueño lo venció. Y mientras dormía, afuera, el mundo seguía preguntándose, ¿quién es realmente Rafael Ortega? El vestíbulo del Real del Sol amaneció distinto. El día anterior había sido escenario de un espectáculo de burla que terminó en silencio incómodo, pero ahora se respiraba otra cosa: expectación. Los empleados caminaban tensos, con pasos cortos, evitando cruzar miradas con Estela, que intentaba mantener su porte, aunque las ojeras delataban una noche sin sueño. Rafael, con la misma calma del día anterior, bajó de su habitación sencilla. Traía la maleta en una mano y el pañuelo en el bolsillo del saco, apenas visible. Sus pasos resonaban en el piso de mármol mientras el murmullo crecía. Varios huéspedes lo observaban como si estuvieran frente a un enigma que ansiaban descifrar. Estela lo vio acercarse y apretó la mandíbula. Se ajustó el saco, levantando la barbilla con un gesto aprendido en años de aparentar control. «Señor Ortega», dijo con una voz demasiado firme para ser natural, «confío en que anoche estuvo cómodo en nuestras instalaciones». Rafael la miró sin prisa. «Dormí bien. A veces no hace falta más que una cama sencilla para descansar». La respuesta fue simple, pero cada palabra sonó como un recordatorio de que lo que había ocurrido la víspera seguía vivo en las miradas de todos. Un murmullo distinto interrumpió la escena. El doctor Esteban Aguilar, médico reconocido por su trayectoria en hospitales públicos y privados, cruzaba el lobby acompañado de su esposa. Sus cabellos plateados, su porte elegante y la manera en que varios huéspedes lo saludaron con respeto dejaban claro que no era un cliente cualquiera. Al verlo, Estela se enderezó casi aliviada. El prestigio de aquel huésped podía ayudarla a recuperar un poco de control. «Doctor Aguilar», dijo acercándose con una sonrisa forzada, «siempre es un honor recibirlo aquí». El médico asintió con cortesía, pero sus ojos se detuvieron en Rafael. Lo miró primero con curiosidad, luego con atención creciente, como quien se esfuerza por reconocer un rostro que despierta recuerdos lejanos. Se acercó un paso más, entrecerrando los ojos. «Rafael», dijo finalmente con voz incrédula. El lobby entero se quedó en silencio. Rafael levantó la mirada. Su expresión se suavizó apenas, como quien reconoce a un conocido de otro tiempo. «Doctor Aguilar», respondió con un leve gesto de cabeza. «Ha pasado tiempo». El médico abrió los ojos de par en par y de pronto una sonrisa cálida le iluminó el rostro. «Dios mío», exclamó. «¿De verdad eres tú? El mismo que...» Su esposa lo tomó del brazo, sorprendida por la emoción que desbordaba en su tono. «Eres el hombre que salvó nuestra clínica rural», continuó, esta vez dirigiéndose al público, sin importar las miradas expectantes. «Sí, tú fuiste quien donó aquel dinero cuando ya no sabíamos cómo sostenerla». Los murmullos se volvieron exclamaciones contenidas. Algunos empleados se miraron incrédulos. Otros huéspedes sacaron discretamente sus teléfonos para grabar. Estela palideció. ¿Qué clínica?», preguntó con la voz temblorosa. El doctor la miró como si su pregunta fuera irrelevante. «Hace unos años», explicó, «en un pueblo de Jalisco, la clínica estaba al borde del cierre. Los médicos trabajábamos sin recursos, sin medicamentos, sin equipo. Entonces, un donador anónimo envió lo suficiente para mantenerla de pie. Gracias a eso, salvamos vidas». Se volvió hacia Rafael. «Tú fuiste aquel benefactor silencioso. Nunca lo habías dicho». Rafael bajó la mirada, incómodo con tanta atención. No hacía falta que supieran quién lo hizo. Lo importante era que la clínica siguiera funcionando. Sus palabras resonaron con una humildad tan genuina
que el lobby entero quedó enmudecido. Un huésped joven con una laptop bajo el brazo susurró: ¿Oyeron eso? No solo pudo pagar, es alguien que ha ayudado en silencio. Otro, más mayor, asentía con la cabeza. Eso vale más que cualquier reloj de oro. Estela, incapaz de controlar la situación, buscó recomponer su fachada. Doctor, con todo respeto, no creo que este caballero sea... Pero el médico la interrumpió con un gesto firme. Lo reconozco bien, lo vi en aquella época, aunque él nunca quiso darse crédito. Se giró hacia los presentes. Este hombre no es un don nadie, es un ejemplo de dignidad. Las palabras cayeron como un martillo. La gerente sintió que las piernas le temblaban bajo el escritorio de mármol. El sudor en su frente se volvió visible y su maquillaje ya no alcanzaba a cubrir el desconcierto. Iván, el mesero, escuchaba desde un costado con el corazón acelerado. Por fin, lo que había sentido desde el primer día tenía sentido. Ese hombre sencillo escondía una historia más grande de lo que cualquiera imaginaba. Los murmullos crecieron. Algunos huéspedes, antes burlones, ahora se mostraban avergonzados por su actitud. Una señora de vestido rojo comentó: «Lo juzgamos por sus botas, y resulta que ha hecho más por la gente que cualquiera de nosotros aquí». Rafael permaneció en silencio, sin levantar la voz ni reclamar nada. Su calma seguía imponiendo más que cualquier gesto altivo. El pañuelo asomaba un poco por su bolsillo y alguien susurró: «Debe tener mucho valor ese pedazo de tela». El doctor, notando el detalle, le sonrió con complicidad. «Ese pañuelo, recuerdo que siempre lo llevabas contigo». Era como si en él cargaras tu historia. Rafael no respondió, solo inclinó la cabeza aceptando el comentario. Estela se sintió atrapada. La escena se le escapaba por completo de las manos. Los ojos de sus empleados ya no estaban con ella, sino con el hombre al que había ridiculizado horas antes. Y lo peor era que, por primera vez, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de quién tenía enfrente. La tensión escalaba como una cuerda a punto de romperse. El lobby entero estaba dividido entre la incredulidad y la admiración. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada palabra, cada gesto, cada grieta en la máscara de Estela. Y en medio de todo, Rafael seguía sereno, como si nada de aquello lo alterara. La calma, más que la arrogancia, era lo que más incomodaba. El murmullo en el lobby no cesaba. El reconocimiento del doctor había encendido algo imposible de apagar. La duda en los rostros de los huéspedes, la incomodidad en los empleados y la certeza de que la gerente había quedado expuesta. Estela, con la frente perlada de sudor, buscó recuperar el control. Se aclaró la garganta y con la voz lo bastante fuerte para que todos escucharan, habló con tono agudo. «No se equivoquen, que este señor tenga dinero no significa que encaje en un lugar como este». Las palabras resonaron como un golpe seco. Varios huéspedes alzaron las cejas, sorprendidos por la dureza de la declaración. Otros cruzaron los brazos, en señal de desaprobación. Rafael permaneció inmóvil, sin siquiera fruncir el ceño. La calma con la que la miraba era más desarmante que cualquier réplica. Una mujer de mediana edad, envuelta en un vestido de seda, comentó en voz baja pero audible: «¿Y quién decide eso? ¿Usted?». El comentario generó un murmullo de aprobación. Estela se giró hacia la mujer con una sonrisa falsa. «Yo soy responsable de mantener la imagen del Real del Sol. La experiencia de nuestros clientes exige un estándar. Y con todo respeto, este hombre no cumple con ese estándar». Un silencio tenso se instaló. Entonces, desde un rincón, alguien rió con incredulidad. Era un huésped de traje oscuro, sentado junto a un maletín. «¿Estándar? Señora, acabo de escuchar que este hombre salvó un hospital. ¿De verdad pretende que no es digno de pasar una noche aquí?». Más murmullos. Algunos asentían con la cabeza, otros movían los labios en desaprobación. La autoridad de Estela se desmoronaba palabra tras palabra. Iván, el joven mesero, observaba la escena con el corazón acelerado. La injusticia lo quemaba por dentro. Tragó saliva y con paso tímido se acercó un poco más al mostrador. «Disculpe que me meta, señora», dijo en voz baja, aunque lo suficiente para que algunos lo escucharan, «pero yo creo que la dignidad de una persona no depende de la ropa que use». La frase cayó como un rayo.
Varios clientes giraron hacia él, sorprendidos por la osadía. Estela lo fulminó con la mirada roja de ira. «¡Cállate, Iván!», exclamó, perdiendo la compostura frente a todos. «Aquí no estás para opinar». Pero era tarde. Los huéspedes habían escuchado, y el gesto autoritario provocó un efecto contrario. Simpatía hacia el muchacho y rechazo hacia ella. Una pareja joven, que había estado grabando discretamente, murmuró: «Ese chico tiene razón. Qué valor hablar así delante de su jefa». El doctor Aguilar, hasta entonces en silencio, dio un paso hacia adelante. «Señora Salgado», dijo con voz grave, «el problema aquí no es la ropa de este hombre, es la forma en que usted lo trató. He visto muchas salas llenas de lujo, pero le aseguro que ninguna de ellas tiene valor si falta respeto». Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se extendieron por el lobby. No eran estruendosos, pero sí lo suficiente para que Estela sintiera cómo su autoridad se desmoronaba frente a todos. La gerente, desesperada, levantó la voz: «Este es mi hotel, y aquí se hacen las cosas como yo digo». El silencio posterior fue aún más doloroso que las críticas. Los clientes se miraron entre sí con expresión incrédula. La frase había delatado lo que ella quería ocultar: miedo, inseguridad y un orgullo que se quebraba. Rafael no respondió, solo la miró, con esa calma impenetrable que parecía decir más que 1000 palabras. Iván retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. No había buscado protagonismo, pero ahora sentía que su pequeña intervención había cambiado la balanza. Un huésped se inclinó hacia otro y murmuró: «¡Qué extraño! Cuanto más habla la gerente, más pequeña parece, y cuanto más calla ese hombre, más grande se vuelve». El comentario fue compartido en susurros, como un eco imposible de detener. Estela, al borde del colapso, respiró agitada. Intentó recomponerse, enderezando la espalda y forzando una sonrisa, pero la máscara ya estaba rota. Miró a su alrededor y lo entendió. Estaba sola. Sus empleados evitaban sus ojos. Los huéspedes la observaban con desaprobación, y hasta el doctor, al que esperaba tener de su lado, había elegido el bando contrario. El mundo que controlaba con mano firme se le escapaba entre los dedos, y no había gesto ni palabra que pudiera detenerlo. El murmullo en el lobby era un río creciente, difícil de contener. Estela, arrinconada por las críticas y los gestos de desaprobación, mantenía la espalda rígida, aunque cada palabra en su contra le pesaba como una losa. Los huéspedes esperaban una reacción definitiva, y en medio del silencio expectante, Rafael dio un paso al frente. No levantó la voz, pero su tono profundo se escuchó con claridad en cada rincón. «Quiero aclarar algo. Yo no vine aquí a impresionar a nadie. Vine a pedir lo mismo que cualquier cliente: una habitación. Pero ya que mi dignidad fue puesta en duda, quizás sea justo que sepan quién soy». Las miradas se tensaron. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, conscientes de que lo que estaba por ocurrir valía cada segundo grabado. Rafael acomodó el pañuelo en su bolsillo y sostuvo la maleta en una mano. «Mi nombre es Rafael Ortega, y aunque mi ropa diga otra cosa, soy uno de los mayores ganaderos de México». El aire pareció escapar del vestíbulo. «He pasado años criando y negociando ganado de élite. En subastas, he movido más dinero en un solo día que lo que muchos hoteles como este facturan en semanas». El silencio posterior era tan absoluto que hasta el sonido de un vaso al caer en la barra resonó con estrépito. Un hombre de traje caro, que minutos antes había reído de manera burlona, bajó la vista, rojo de vergüenza. Una mujer en tacones se llevó la mano a la boca, incrédula. El doctor Aguilar sonrió, como quien confirma lo que ya intuía. «Sabía que no eras un hombre común», dijo en voz baja. Aunque todos alcanzaron a oírlo, los murmullos crecieron. Algunos huéspedes comentaban con tono exaltado: «¿Ganadero? ¿Él? Eso explica la seguridad con la que habló. Movió fortunas en subastas. Y nosotros creyendo que era un campesino perdido». Estela sintió que la sangre le huía del rostro. Se aferró al mostrador como si fuera la única tabla de salvación en un mar embravecido. Intentó abrir la boca, pero ningún sonido salió. Rafael, en cambio, permaneció sereno, con los hombros relajados y la mirada fija en los presentes. La riqueza no siempre se muestra en trajes o relojes. La verdadera riqueza es poder trabajar la tierra,
sostener a cientos de familias, generar empleo, mantener tradiciones que muchos ya olvidaron. Sus palabras no eran un grito, sino una verdad que se imponía sola. Las cámaras de los teléfonos capturaban cada gesto, cada sílaba. Afuera, el eco digital crecía sin pausa. Los primeros clips con su declaración inundaban las redes. Una frase se repetía en comentarios y publicaciones: «Soy uno de los mayores ganaderos de México». Y con ella, un nuevo apodo nació: Campesino Millonario. En una sala de espera cercana, un grupo de turistas revisaba sus celulares y mostró la pantalla con asombro. El video ya circulaba con subtítulos, acompañado de música épica. «Miren esto», dijo uno de ellos. «Ya tiene cientos de miles de vistas». La etiqueta Campesino Millonario escalaba posiciones en cuestión de minutos, compartida con furia por usuarios que encontraban en Rafael una figura inesperada, el hombre sencillo que había dado una lección de dignidad a la arrogancia de la élite. Iván, el joven mesero, observaba todo con ojos brillantes. Sentía que estaba presenciando algo más grande que él mismo, un momento que pronto todos recordarían. «Tenía razón», susurró casi para sí mismo. Su calma venía de saber quién era. Rafael, sin inmutarse por el murmullo creciente, dio un último paso hacia el centro del lobby. «No necesito su aprobación», añadió con serenidad. «Solo quería que recordaran que la dignidad no se mide en apariencia». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, como un eco imposible de ignorar. El lobby entero se llenó de un silencio reverencial. Estela, con el rostro desencajado, comprendió que había perdido más que una discusión. Había perdido la credibilidad frente a todos. El teléfono de la recepción no dejaba de sonar. Una llamada tras otra, voces airadas de clientes frecuentes y socios exigían explicaciones inmediatas. «¿Es cierto lo que circula en redes?», preguntaba un hombre con tono autoritario. «¿Su gerente humilló a un cliente por su apariencia? Exijo hablar con alguien superior». El recepcionista tragó saliva mirando de reojo a Estela, que permanecía de pie tras el mostrador, con el rostro rígido y los labios apretados. Lo comunicaré, señor», balbuceó cortando la llamada con las manos temblorosas. Antes de que pudiera respirar, otra línea sonó, y luego otra. El vestíbulo se había convertido en un hervidero de murmullos. Huéspedes comentaban las noticias que ya aparecían en sus celulares, titulares que ardían: «Gerente del Real del Sol humilla a cliente campesino. La historia da un giro inesperado. Campesino millonario expone prejuicios en hotel de lujo». Estela trató de recomponerse. Caminó con paso firme hasta la sala de personal, donde reunió a varios empleados. «Escúchenme bien», dijo levantando la voz para imponer autoridad. «Lo que ocurrió ayer fue un malentendido. Ese hombre vino aquí buscando protagonismo, y nosotros no vamos a permitir que dañe la imagen del hotel». Los empleados intercambiaron miradas silenciosas. Nadie se atrevió a replicar, pero sus expresiones decían más que cualquier palabra. Ya no creían en ella. Iván, el joven mesero, permanecía en la esquina con el ceño fruncido. Había visto demasiado como para tragarse aquel discurso. La presión aumentó al mediodía, cuando una llamada llegó directamente de la dirección del hotel. El subdirector de operaciones exigía un informe detallado de lo ocurrido. Estela contestó con la voz quebrada. Se trató de una confusión. El cliente no se veía apropiado para nuestras instalaciones, pero todo está bajo control. «Bajo control», replicó el directivo furioso. «Estamos recibiendo cancelaciones de reservas de clientes que no quieren ser asociados con discriminación. Más le vale corregir esto, Estela, o su puesto estará en riesgo». El golpe fue brutal. La mujer apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras tanto, Rafael se encontraba sentado en un sillón del vestíbulo, con la maleta a su lado y el pañuelo descansando sobre la rodilla. Observaba en silencio, sin inmutarse ante el caos que lo rodeaba. No había satisfacción en sus ojos, solo una mirada serena, casi reflexiva. Para él, la humillación de Estela no era motivo de orgullo, sino una prueba más de cuán frágil puede ser la dignidad cuando se apoya en el desprecio hacia otros. Un huésped que pasaba cerca lo miró con respeto y murmuró a su acompañante: «Míralo, ni siquiera disfruta de esto. Esa calma vale más que 1000 discursos».
La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de huéspedes se acercó directamente al mostrador, reclamando con dureza. «Queremos hablar con alguien superior a usted», dijo un empresario con voz firme. «No confiamos en su criterio». Estela intentó responder, pero su voz tembló. «Señores, yo soy la gerente general». «Ese es el problema», intervino una mujer a su lado. «Usted no representa lo que esperamos de un lugar como este». La multitud murmuró en aprobación. Estela sintió un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se sostuvo en el mostrador, pálida, tratando de no perder el control frente a todos. Los empleados ya no la defendían. Algunos atendían las llamadas, otros asistían a los clientes, pero nadie acudía en su ayuda. Era como si el hotel entero se hubiera rebelado en silencio contra su figura. Iván observaba desde la distancia, sintiendo que aquella escena era inevitable. La autoridad de Estela se desmoronaba no por un error, sino por años de orgullo acumulado que ahora explotaban en su contra. En medio de ese caos, Rafael se levantó lentamente del sillón. Caminó con calma hacia el mostrador, sin prisa, y todos los ojos lo siguieron. Se detuvo frente a Estela. «No vine aquí a destruir su trabajo», dijo en voz baja, lo bastante clara para ser escuchada. «Pero recuerde algo, el respeto que no se da, tarde o temprano se pierde». El comentario fue como un último clavo en la madera. Estela bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El lobby entero guardó silencio, impactado por la simpleza de sus palabras. El vestíbulo del Real del Sol estaba en silencio absoluto. Los teléfonos de recepción seguían sonando, pero nadie se atrevía a contestarlos. Los huéspedes lo observaban todo con una mezcla de expectativa y desconcierto. Estela, pálida y desencajada, trataba de mantener la compostura, aunque sus manos temblaban al sujetarse al mostrador. Rafael, de pie en el centro del lobby, respiró hondo y acomodó el pañuelo en su bolsillo. Sabía que lo que iba a decir no tenía vuelta atrás. «Hay algo que aún no saben», dijo con voz clara y serena. Todas las miradas se clavaron en él. Algunos huéspedes levantaron sus teléfonos para grabar. La gerente lo miró con un destello de súplica en los ojos, como si intuyera que el golpe final estaba por caer. Rafael no titubeó. «Este hotel, el Real del Sol, me pertenece». Un murmullo estalló de inmediato, una ola de incredulidad que recorrió cada rincón del vestíbulo. «Hace años lo compré como inversión», continuó. «No quise involucrarme en la administración porque confiaba en que se llevaría con dignidad. Pero hoy he visto con mis propios ojos lo que significa olvidar el valor más básico, el respeto». Estela se llevó una mano a la frente, tambaleándose ligeramente. Sus labios temblaban, incapaces de articular una palabra. «No», balbuceó. «Eso no puede ser cierto». Un huésped, revisando rápidamente en su celular, alzó la voz. «Es verdad. Aquí está, en el registro de inversionistas. Rafael Ortega es dueño mayoritario del Real del Sol». La confirmación cayó como un trueno. Los empleados se miraron entre sí, con el asombro pintado en sus rostros. Los huéspedes se acomodaron en sus asientos, sin poder creer lo que escuchaban. La gerente perdió la fuerza en las piernas y se dejó caer en la silla tras el mostrador. Su impecable peinado se veía desordenado, y el maquillaje no alcanzaba a cubrir el pánico en sus ojos. Iván, desde un costado, la observaba con sentimientos encontrados. No era alegría lo que sentía, sino una especie de justicia inevitable que se imponía. El doctor Aguilar, con los brazos cruzados, asintió en silencio, como quien confirma que la verdad, tarde o temprano, siempre se abre camino. Rafael alzó la voz, no con arrogancia, sino con una calma que imponía respeto. «Muchos de ustedes vinieron aquí buscando lujo, pero encontraron espectáculo. Lo que pasó en este lobby no fue solo un error. Fue un reflejo de lo que ocurre cuando se confunde el poder con soberbia». Los murmullos se acallaron, absorbidos por la gravedad de sus palabras. Un huésped extranjero con voz incrédula comentó: «¿Entonces, ella humilló a su propio jefe?». Algunos rieron nerviosamente, pero pronto se dieron cuenta de que la situación era demasiado seria para bromas. Estela levantó la vista, con lágrimas contenidas. «Señor Ortega, yo no sabía». Rafael la interrumpió con un gesto suave de la mano. «No hace falta que diga nada ahora. El respeto que me negó no era a mí, sino a la gente que no viste como usted espera,
a los que trabajan duro sin importarles la apariencia. La gerente agachó la cabeza. Sus hombros temblaban. La mujer que antes se mostraba intocable frente a todos, ahora parecía una figura frágil, reducida por el peso de sus propios actos. Los empleados comenzaron a reaccionar. Camila, la recepcionista que lo había tratado con cortesía desde el inicio, dejó escapar una sonrisa leve, como si al fin se hiciera justicia. Otros trabajadores murmuraban entre ellos, sorprendidos, pero también aliviados. La verdad les daba un aire nuevo de libertad frente al mando opresivo de Estela. Los huéspedes, por su parte, parecían fascinados. El hombre que la gerente había despreciado resultaba ser no solo un cliente inesperado, sino el dueño absoluto del lugar donde estaban sentados. La dinámica de poder había cambiado por completo. Rafael volvió a hablar pausado, mirando a cada uno de los presentes. Un hotel puede tener los mejores pisos de mármol, lámparas de cristal y suites de lujo, pero nada de eso vale si quienes lo dirigen olvidan tratar con dignidad a cada persona que cruza por sus puertas. El silencio posterior fue reverencial. Estela cubrió su rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Los huéspedes grababan con atención, conscientes de que estaban presenciando un momento que pronto correría como pólvora en las redes. Rafael recogió su maleta y se giró hacia el vestíbulo. «Yo no necesito gritos ni aplausos», dijo finalmente. «La verdad ya está a la vista de todos». Se alejó despacio, dejando atrás un lobby paralizado por el peso de sus palabras. Estela, hundida en la silla, comprendía que acababa de perderlo todo. El aire del vestíbulo parecía más denso que nunca. Nadie se movía. Los huéspedes seguían en sus sillones. Los empleados detrás del mostrador, todos con la mirada fija en Rafael. Había revelado la verdad sobre el hotel y la gerente, Estela, permanecía derrumbada en la silla, incapaz de sostener la vista. Rafael dio un paso hacia ella, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que cada palabra pesara como una sentencia. «Señora Salgado, muchos esperarían que la despidiera aquí mismo, frente a todos, que la expulsara del lugar que creyó controlar». Estela tragó saliva, con las manos entrelazadas en el regazo. Sus ojos brillaban de miedo y humillación. Rafael continuó: «Pero no voy a hacerlo». Un murmullo recorrió el lobby. La sorpresa fue general. Después de todo lo ocurrido, ¿cómo era posible que ese hombre no buscara venganza? Rafael respiró profundo y, con calma absoluta, explicó: «El problema no es su incapacidad para dirigir un hotel. El problema es que olvidó lo más básico: tratar con respeto a quienes parecen tener menos. Y eso no se corrige con un despido, se corrige con trabajo real». Estela levantó la cabeza apenas, como si quisiera confirmar que había escuchado bien. «¿Trabajo real?», preguntó con un hilo de voz. Rafael asintió. «Sí, no aquí, entre mármol y espejos, en mi hacienda, en Jalisco. Quiero que vaya allá, a ensuciarse las manos, a entender lo que significa levantarse antes del amanecer para ganarse el pan con sudor. Solo así podrá redescubrir lo que significa la dignidad». El silencio fue roto por un murmullo de incredulidad. Algunos huéspedes intercambiaron sonrisas nerviosas. Otros se inclinaron hacia adelante, fascinados. «¿La está invitando a su hacienda?», susurró una mujer sin poder creerlo. Estela abrió los ojos con asombro. ¿Me está diciendo que trabaje en el campo?» «Exacto», respondió Rafael sereno. «No como castigo, sino como aprendizaje, porque mientras siga escondida detrás de un uniforme y un título, jamás entenderá lo que significa ganarse el respeto de verdad». Camila, la joven recepcionista que había mostrado respeto desde el inicio, observaba con los ojos brillantes. Sentía que presenciaba un momento único, no un acto de humillación, sino una oportunidad insólita de redención. Rafael se giró ligeramente hacia los presentes. Un hotel como este puede capacitar a alguien en hospitalidad, pero la humildad no se enseña en oficinas. Se enseña trabajando la tierra, entendiendo que no hay tarea pequeña ni persona que valga menos. Los murmullos se convirtieron en un eco de aprobación. Estela, con la voz quebrada, intentó replicar: «Yo no sé nada de haciendas». «Por eso mismo», interrumpió Rafael, sin dureza pero con firmeza, «tiene mucho que aprender».
El doctor Aguilar asintió desde un costado, con expresión seria. «Es la primera propuesta sensata que escucho en este lobby desde que comenzó todo», dijo, provocando que varios huéspedes aplaudieran suavemente. Estela cerró los ojos un instante. El maquillaje corrido dejaba ver surcos de cansancio en su rostro. Cuando volvió a abrirlos, la seguridad arrogante había desaparecido por completo. «¿Y si me niego?», preguntó con un susurro, casi como una súplica. Rafael la miró fijamente, sin titubear. «Entonces ya no tendrá nada, ni este puesto ni el respeto de la gente que la rodea». La sentencia fue tan clara que la gerente comprendió que no había escapatoria. Camila sintió un escalofrío. No era un castigo cruel lo que Rafael proponía, sino una alternativa distinta, una oportunidad que podía cambiar el rumbo de alguien que había perdido el camino. El lobby entero seguía expectante, como si cada palabra fuera parte de una obra que nadie quería perderse. Estela, con lágrimas contenidas, bajó la cabeza. No respondió, pero el temblor de sus manos revelaba que la propuesta había calado más hondo de lo que cualquiera imaginaba. Rafael dio un paso atrás y levantó la voz lo suficiente para dirigirse al público presente. «No busco humillar a nadie, solo demostrar que siempre se puede aprender a valorar la humildad. Y a veces, la vida nos da la oportunidad de empezar de nuevo». El silencio reverencial que siguió fue interrumpido por un aplauso espontáneo de una mujer mayor. Luego otro más. Pronto, el vestíbulo entero resonó con aplausos sinceros. Estela no levantó la mirada, pero en su interior, por primera vez en años, sintió que el poder no estaba en sus manos, sino en la decisión que debía tomar: aceptar la propuesta o perderlo todo. El vestíbulo seguía vibrando con la tensión de lo ocurrido. Estela permanecía en silencio, desmoronada en su asiento, incapaz de responder a la propuesta que Rafael le había lanzado. Los huéspedes murmuraban, aún impactados, cuando el propio Rafael volvió a tomar la palabra. Giró lentamente hacia el mostrador, donde Camila, la recepcionista de rostro sereno, lo observaba con los ojos brillantes. Había sido la única que, desde el inicio, lo trató con respeto, incluso cuando todo parecía en su contra. «Hay algo más que debo anunciar», dijo Rafael, con una calma que imponía silencio inmediato. «Este hotel no necesita soberbia en sus mandos, necesita dignidad, y para eso quiero reconocer a quien sí supo mantenerla». Camila dio un respingo, sin imaginar que hablaba de ella. Rafael se detuvo frente al mostrador mirándola directamente. «Señorita Camila Herrera», dijo, pronunciando su nombre con claridad. «Usted fue la única que me trató con respeto cuando nadie más lo hizo. Eso dice más de su carácter que cualquier uniforme o cargo». Los murmullos se transformaron en un murmullo de aprobación. Algunos huéspedes aplaudieron suavemente, como si intuyeran lo que vendría. Camila, sorprendida, llevó una mano a su pecho. «Señor Ortega, yo solo hice lo que corresponde». «Precisamente», respondió Rafael con una leve sonrisa. «Lo que corresponde es tratar a las personas con dignidad, y usted lo hizo sin saber quién era yo. Por eso, desde este momento, será responsable de un nuevo proyecto social del Real del Sol, un programa para capacitar a jóvenes humildes e incorporarlos al mundo de la hotelería». El anuncio cayó como un rayo de esperanza. El vestíbulo estalló en aplausos, esta vez no tímidos, sino fuertes y prolongados. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «¿Yo, responsable de un proyecto?», preguntó incrédula. «Sí», confirmó Rafael, «porque sé que usted sabrá guiarlo con la empatía que este lugar necesita. Los lujos no hacen grande a un hotel, lo hace la calidad humana de quienes lo atienden». El contraste era brutal. Mientras Estela se desmoronaba en un rincón, Camila brillaba en el centro de la escena, sorprendida por un reconocimiento que jamás había esperado. El doctor Aguilar, conmovido, aplaudía con entusiasmo. «Eso es lo que hace falta en este país», exclamó. «Gente joven que entienda que servir no es rebajarse, sino engrandecer el espíritu». Los huéspedes asintieron. Algunos, que horas antes habían participado en las burlas, ahora miraban a Camila con admiración genuina. Camila respiró hondo, secándose las lágrimas con la manga de su uniforme. «Prometo no defraudarlo, señor Ortega», dijo con voz quebrada pero firme. «Si me da esta oportunidad, pondré todo mi esfuerzo en que muchos jóvenes tengan un lugar aquí». Rafael asintió, satisfecho.
Eso es lo que quiero escuchar. Que el Real del Sol no sea solo un edificio de mármol, sino una puerta abierta para quienes sueñan con salir adelante. Los aplausos volvieron, más intensos. Algunos huéspedes incluso se pusieron de pie. Iván, desde un costado, sonrió con orgullo. Había sentido desde el inicio que Rafael era distinto, y ahora lo confirmaba al ver cómo premiaba la dignidad en lugar de la soberbia. Camila, todavía conmovida, volvió a mirar a Rafael. Su rostro reflejaba una mezcla de nervios y alegría, pero sobre todo, una determinación renovada. La caída de Estela se hacía más evidente al lado de ese ascenso inesperado. Donde antes había arrogancia, ahora florecía esperanza. El vestíbulo entero parecía transformado. Lo que comenzó como una escena de burla se había convertido en un acto de justicia y liderazgo. Y en el centro, una joven recepcionista se convertía en símbolo de que la humildad y el respeto siempre encuentran su recompensa. Al día siguiente, México amaneció con un nuevo protagonista en sus pantallas, Rafael Ortega. Los noticieros abrieron sus emisiones con imágenes del vestíbulo del Real del Sol, donde se veía a la gerente desplomarse en su silla y a Rafael pronunciar frases que ya circulaban como mantras digitales. El respeto que no se da, tarde o temprano se pierde. Los lujos no hacen grande a un hotel, lo hace la calidad humana. Los titulares eran contundentes. Del desprecio al aplauso, el caso Real del Sol indigna al país. Campesino millonario, la dignidad frente al clasismo. El ganadero que dio una lección de humildad. En los foros matutinos, periodistas, analistas y comentaristas debatían con intensidad. No se trata solo de un hombre con dinero, decía una panelista. Se trata de cómo todavía juzgamos a las personas por su ropa, por su acento, por cómo caminan. Otro, más escéptico, replicaba, pero admitamos algo, si no hubiera tenido dinero la historia sería distinta. ¿Qué nos dice eso de nuestra sociedad? Las discusiones se repetían en distintos programas. Unos defendían a Rafael como un héroe moderno, otros lo usaban para exponer la hipocresía de un sistema que solo respeta cuando ve poder económico detrás. En paralelo, los videos del hotel rompían récords de visualizaciones. Cada ángulo grabado por los huéspedes circulaba con millones de reproducciones. Algunos editaban la escena con música emotiva, otros la transformaban en sátira con subtítulos sarcásticos contra Estela. Un clip específico, donde Rafael rechazaba la suite y decía que no hacía falta más que una cama sencilla para descansar, se convirtió en tendencia. La frase apareció en pancartas, memes y hasta en camisetas impresas en cuestión de horas. Mientras tanto, en la prensa escrita, se publicaban reportajes sobre la vida de Rafael. Periodistas viajaban hasta Jalisco para entrevistar vecinos, quienes hablaban de él como un hombre reservado, trabajador incansable que nunca buscó reflectores. Siempre fue así, contaba un campesino canoso a una cámara. Callado, pero de palabra firme, ayudó más de una vez sin que nadie lo supiera. En las calles, la gente discutía el caso como si fuera un tema nacional. En cafeterías, en camiones, en plazas públicas, todos tenían una opinión. Para algunos, Rafael era un símbolo de dignidad. Para otros, un recordatorio incómodo de las diferencias sociales. Un joven en una entrevista improvisada lo resumió así. Lo que pasó en ese hotel no fue solo sobre un campesino con dinero. Fue sobre nosotros. Sobre cómo tratamos a la gente sin saber quién es. Paradójicamente, cuanto más pedían los medios entrevistarlo, más esquivo se volvía Rafael. El hotel recibió docenas de solicitudes para conferencias de prensa y apariciones en televisión, pero él rechazó todas. «No vine aquí para convertirme en noticia», respondió a un reportero que lo abordó en la entrada. «Vine a pedir un cuarto y a recordar que la humildad vale más que el mármol». La negativa a hablar lo volvió aún más admirado. Su silencio era interpretado como una lección más poderosa que cualquier discurso. En contraste, Estela se convirtió en blanco de críticas feroces. Columnistas la describían como el rostro del clasismo y caricaturistas la dibujaban con un uniforme de lujo desmoronándose en un campo de maíz. Su nombre, que antes imponía respeto en el mundo hotelero, ahora se asociaba con soberbia y fracaso. El contraste con Camila era abismal. Una foto de la recepcionista,
llorando emocionada mientras Rafael la nombraba responsable de un proyecto social, circulaba en todas partes. La bautizaron como la recepcionista de la dignidad. Mientras las redes ardían y los medios explotaban el tema, Rafael se mantenía fiel a su rutina discreta. En la habitación sencilla del hotel desayunaba café negro y pan, lejos de las cámaras, lejos de las luces. Iván, el mesero, lo vio una mañana sentado junto a la ventana. Dudó unos segundos antes de acercarse. «Señor Ortega», dijo con timidez, «todos allá afuera lo están esperando. Hay periodistas en la entrada. Quieren escucharlo». Rafael levantó la mirada, sereno. «¿Y para qué?», preguntó. «Lo que tenía que decir ya lo dije». El joven lo observó en silencio, comprendiendo que esa negativa no era indiferencia, sino una convicción profunda. No necesitaba defenderse ni buscar protagonismo. Los noticieros nocturnos cerraron la jornada con un mismo mensaje. El caso había trascendido de un simple escándalo de hotel a un debate nacional sobre clasismo, poder y humildad. En los estudios, los presentadores resumían: Rafael Ortega se ha convertido en un símbolo inesperado. Y quizás lo más revelador es que nunca pidió ese papel. El autobús dejó atrás la carretera asfaltada y tomó un camino de terracería bordeado de agaves y pastizales secos. Estela observaba por la ventanilla con el ceño fruncido. Había pasado noches sin dormir desde aquel día en el Real del Sol, y aún le costaba aceptar la decisión de Rafael. Cuando el vehículo se detuvo, lo primero que la golpeó fue el olor: tierra húmeda, estiércol, sudor animal. Nada quedaba de los pasillos brillantes, ni de los aromas a perfume caro de los que había vivido rodeada. Frente a ella se extendía la hacienda Ortega, establos de madera, corrales llenos de ganado, y hombres y mujeres vestidos con botas gastadas y sombreros de ala ancha. Todos trabajaban desde temprano y la ignoraron con naturalidad, como si fuera una más. El contraste la hizo tragar saliva. Su maleta de ruedas se hundió en el barro al primer paso. Rafael la esperaba junto al portón principal. No llevaba traje ni saco, solo un sombrero y una camisa remangada con botas polvorientas. Su presencia imponía más que cualquier uniforme. «Bienvenida a Jalisco, señora Salgado», dijo con calma. «Aquí no hay mármol ni lámparas de cristal. Aquí solo hay tierra, sudor y trabajo». Estela bajó la mirada, incómoda. «Yo nunca he hecho nada parecido. Por eso está aquí», respondió Rafael entregándole un par de guantes de cuero. «No vine a destruirla, vine a darle la oportunidad de empezar distinto». Un grupo de trabajadores se acercó, curiosos. La mayoría la miraba con recelo. Corrían rumores de la ciudad, que aquella mujer había despreciado a su propio patrón frente a todos. «¿Y ella quién es?», murmuró uno de los peones, apenas disimulando la desconfianza. Rafael lo escuchó y respondió en voz alta: «Es alguien que viene a aprender lo que significa trabajar con dignidad». El comentario no fue dirigido solo a los peones, sino también a Estela, que sintió el peso de esas palabras como un ladrillo en el pecho. Rafael la condujo hacia los establos. El olor penetrante de los animales la hizo arrugar la nariz, pero no dijo nada. «Aquí empezará», dijo él señalando un corral donde varias vacas necesitaban ser alimentadas. «Nada complicado, solo ayudar a dar de comer y limpiar». Estela lo miró con incredulidad. «¿Limpiar estiércol?». «Exacto», confirmó Rafael con una serenidad que no admitía discusión. «Aquí nadie es más que nadie. Yo mismo lo hago cuando hace falta». Los trabajadores lo escucharon en silencio. Algunos sonrieron apenas, sorprendidos de ver a la altiva gerente enfrentando la realidad del campo. Las horas siguientes fueron un infierno para Estela. Los guantes no bastaban para ocultar la textura áspera de las sogas, ni el calor sofocante que la hacía sudar sin tregua. El sol le caía directo sobre la piel, y cada paso en el barro era una batalla contra el cansancio y la incomodidad. «Más despacio, señora», le dijo un peón con tono burlón. «Si no, se va a cansar antes del mediodía». Estela apretó los dientes, pero no replicó. Sabía que no tenía autoridad allí. Al mediodía, con la ropa manchada y el cabello pegado al rostro por el sudor, se sentó en una piedra, exhausta. Nunca en su vida había sentido tanto cansancio físico. El contraste con las reuniones en aire acondicionado y las órdenes desde un escritorio era brutal. Rafael apareció con una jarra de agua fresca. «Así se siente ganarse cada gota de pan»,
dijo, ofreciéndole un vaso. Ella lo tomó con manos temblorosas. El agua le supo diferente, áspera pero auténtica. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?, preguntó entrecortada. El tiempo que necesite para entender, respondió Rafael sin rodeos. Por la tarde, Estela intentó seguir el ritmo de los demás. Acarreó paja, llenó cubetas, y aunque cada músculo de su cuerpo dolía, evitó quejarse. Sentía las miradas de los trabajadores sobre ella, algunas desconfiadas, otras burlonas, pero también unas pocas curiosas, como si quisieran ver cuánto duraría. El día terminó con el sol cayendo tras las montañas. Estela se desplomó en un catre sencillo dentro de una habitación compartida, con paredes de adobe y un ventilador que apenas movía el aire. Miró sus manos. Estaban enrojecidas, llenas de llagas incipientes. Sus uñas cuidadas ya no existían. Solo quedaba piel áspera. Por primera vez, comprendió que su vida había cambiado de raíz. El amanecer en la hacienda llegó con el canto de los gallos y el repique metálico de cubetas contra las bombas de agua. Estela, con los ojos pesados y el cuerpo entumecido, se levantó de su catre antes de que el sol terminara de salir. Había dormido mal. Cada músculo dolía como si hubiera corrido una maratón. Se vistió con la misma ropa de trabajo, ahora rígida por el sudor y el polvo del día anterior. Apenas abrió la puerta, el olor a establo la golpeó de nuevo, mezclado con el aire fresco de la madrugada. Los trabajadores ya estaban en movimiento, como si el cansancio no existiera. «Vamos, señora», dijo una voz burlona a sus espaldas. Era Tomás, un peón de rostro curtido y manos como piedras. «Aquí no esperan a que el café esté servido». Estela apretó la mandíbula y lo siguió arrastrando los pies. Las primeras horas fueron un desastre. Intentó cargar un saco de maíz, pero apenas pudo levantarlo unos centímetros antes de que se le cayera encima, arrancándole un gemido de dolor. Los demás soltaron carcajadas. «Así no va a durar ni una semana», rió uno. El calor crecía y el sudor le corría por la espalda. Cuando trató de arriar unas vacas hacia el corral, los animales la ignoraron por completo, pasando a su lado con un bufido que la obligó a retroceder de golpe. Tropezó en el barro y cayó de rodillas, empapándose las manos y la ropa. La risa de los peones resonó aún más fuerte. Estela se mordió el labio conteniendo las lágrimas. Nunca en su vida había sentido tanta impotencia. Al mediodía, exhausta, se sentó en la sombra de un árbol. No podía ni mover los brazos. Una mujer de mediana edad, Petra, se le acercó con un trozo de tortilla recién hecha envuelta en un trapo. «Coma, le va a dar fuerza», dijo, extendiéndosela. Estela la miró con desconfianza al principio, pero finalmente tomó la tortilla y la mordió con hambre. El sabor sencillo la sorprendió. Era áspero pero reconfortante. «¿Por qué me ayuda?», preguntó en voz baja. Petra sonrió, encogiéndose de hombros. «Porque todas empezamos así. Yo también lloré mis primeros días en el campo». Estela bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Por la tarde trató de retomar las tareas. Esta vez, uno de los jóvenes trabajadores, Martín, se le acercó. «Mire, no empuje el costal con los brazos, use las piernas. Así pesa menos», le explicó, levantando con facilidad lo que ella no había podido mover en la mañana. Estela imitó el movimiento torpemente. El costal seguía pesando, pero al menos logró arrastrarlo un par de metros sin caer. Martín sonrió. «Eso es, poquito a poco». Por primera vez, ella devolvió la sonrisa, aunque apenas un esbozo cansado. Las horas pasaron entre tropiezos y errores. Intentó ordeñar una vaca y terminó salpicada de leche. Quiso barrer el corral, pero levantó tanto polvo que los demás tuvieron que apartarse. Cada fracaso era una nueva vergüenza, pero también una nueva lección. Al anochecer, mientras se sentaba en la mesa comunal para cenar, notó que los trabajadores ya no la miraban solo con burla, sino con una curiosidad distinta. Habían visto que, aunque torpe y débil, no se rendía. Petra le pasó una jarra de agua. «Hoy aguantó más que ayer. Eso ya es ganancia». Estela la miró sorprendida. Nunca pensó que unas palabras tan simples pudieran reconfortar tanto. Antes de dormir, salió unos minutos al patio. El cielo de Jalisco estaba cubierto de estrellas, tan distintas al resplandor artificial de la ciudad. El aire fresco le llenó los pulmones. Se miró las manos, llenas de ampollas,
con la piel dura y agrietada. Sintió vergüenza, pero también algo nuevo, una chispa de orgullo. Recordó las risas de la mañana, el sabor de la tortilla, la paciencia de Martín, el gesto amable de Petra. Por primera vez, comprendió que el trabajo duro tenía un valor que nunca había querido ver. Quizás esto sea lo que necesitaba, murmuró para sí antes de regresar a su catre. El sol comenzaba a descender tras las montañas, tiñendo de naranja los campos de pasto. El día había sido pesado. Cargar costales, limpiar establos, acarrear agua. Estela se sentía exhausta, con la ropa impregnada de sudor y polvo. Pero esa noche, al sentarse junto a los demás trabajadores en la mesa comunal, algo era diferente. Los hombres y mujeres del campo hablaban entre sí con naturalidad, compartiendo anécdotas mientras se repartían tortillas calientes y frijoles recién cocidos. Estela, en silencio, se sirvió un plato y escuchó. Por primera vez no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba empezando a descubrir. Petra, la mujer de mediana edad que le había ofrecido una tortilla en su peor momento, tomó la palabra. «Yo crecí en una familia de 8 hermanos», contó mientras se acomodaba el rebozo. «Mi padre murió joven y a los 12 tuve que trabajar en el campo. No era fácil, pero aprendí que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra, si la cuida con respeto». Estela la miró con atención. Nunca había escuchado una historia así, tan simple y tan fuerte a la vez. Después habló Martín, el joven que le había enseñado a mover costales. «Yo quise estudiar», dijo, bajando la voz, «pero no había dinero para pagar la preparatoria. Me vine a trabajar aquí y con lo que gano ayudo a mis hermanos menores. Mi sueño sigue siendo estudiar, aunque me tarde más». El silencio se hizo breve en la mesa. Nadie lo miraba con lástima, sino con orgullo. Petra le dio una palmada en el hombro. «Y lo vas a lograr, Martín, porque trabajas con el corazón». Estela sintió un nudo en la garganta. Recordó cuántas veces había visto jóvenes pedir empleo en el hotel solo para ser descartados por falta de presencia. Ahora comprendía cuánto talento y sacrificio se perdía en esos prejuicios. Otro peón, Tomás, el mismo que se burlaba de ella, se animó a contar lo suyo. «Yo también me equivoqué de joven», dijo mirando al suelo. «Perdí años en la bebida y dejé a mi familia desamparada. Cuando toqué fondo, don Rafael me dio trabajo aquí. Nunca me juzgó, solo me pidió que trabajara con honestidad. Y aquí estoy, intentando enmendar». Estela lo observó con ojos distintos. El hombre que antes había sido su verdugo en burlas se mostraba ahora vulnerable, humano. Poco a poco, todos fueron compartiendo fragmentos de sus vidas. Historias de hijos enfermos, de madres que luchaban solas, de pérdidas, de pequeños triunfos. Cada relato era un mosaico de esfuerzo y resistencia. Estela permanecía callada, pero escuchaba con atención, como si cada palabra golpeara contra el muro de arrogancia que aún la rodeaba. Y con cada golpe, ese muro se resquebrajaba un poco más. Al final de la comida, Petra la miró directamente. «¿Y usted, señora? ¿Qué historia trae?» Estela dudó. Nunca había tenido que justificarse ante nadie. Su vida había estado marcada por títulos, oficinas y un escritorio brillante. «Yo», balbuceó, «yo creía que la dignidad estaba en dirigir, en estar arriba. Pero hoy no estoy tan segura». Los trabajadores la miraron en silencio, sin burlas ni reproches. Petra asintió lentamente. Ya dio el primer paso, saber que no lo sabe todo. Esa noche, mientras se acostaba en el catre, Estela no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Las risas, las lágrimas contenidas, la fuerza de aquellas personas que nunca habían tenido un despacho ni un título. Miró sus manos ásperas, llenas de llagas, y pensó en algo que jamás había considerado. Tal vez la dignidad no tenía nada que ver con su cargo en el hotel, ni con la ropa que usaba, sino con la capacidad de mirarse a los ojos con los demás y reconocerse iguales. Por primera vez en mucho tiempo, Estela cerró los ojos con una sensación distinta. No era derrota, no era vergüenza, era un despertar silencioso. La rutina de la hacienda se había vuelto un ritmo al que Estela apenas comenzaba a adaptarse. Despertaba antes del amanecer, con el canto de los gallos y el frío que se colaba por las ventanas de adobe. Se vestía con la misma ropa áspera
manchada por el polvo y el sudor de días anteriores, y salía a un patio donde ya resonaban las voces de los trabajadores. Rafael rara vez estaba en medio del ajetreo, no levantaba la voz ni daba órdenes con firmeza militar. Al contrario, aparecía como una sombra serena, observando en silencio desde un rincón, con el sombrero echado hacia atrás y las manos apoyadas en la hebilla del cinturón. Cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, claras, casi como sentencias, y cada palabra, aunque sencilla, caía con el peso de la experiencia. Una mañana, Estela se encontraba intentando arriar a un par de terneros hacia el corral. Su inexperiencia los había puesto nerviosos y corrían en círculos, levantando polvo. Ella, jadeando, corría detrás sin saber cómo controlarlos. Desde la sombra de un árbol, Rafael la observaba. No intervino de inmediato. Esperó. Cuando finalmente se acercó, lo hizo sin levantar la voz. «No corra detrás de ellos», dijo. «Muévase despacio. Cierre el paso con calma. Ellos sienten su miedo». Estela se detuvo, respirando con dificultad. «¿Y si no me obedecen?», preguntó frustrada. «No se trata de obedecer. Se trata de confiar. Si usted corre como desesperada, ellos creerán que hay peligro. Si se mueve tranquila, la seguirán». La mujer, aún sudorosa, lo miró con desconcierto, pero probó. Caminó despacio, cerrando el paso con paciencia. Los animales, como si de pronto entendieran, entraron al corral sin resistencia. Se giró hacia Rafael, sorprendida. Funcionó. Él solo asintió. La calma abre más puertas que los gritos. Después se alejó, dejándola sola con el eco de esa frase que parecía dirigida a más que terneros. En los días siguientes, Estela empezó a notar cómo todos lo miraban. Los peones lo respetaban sin necesidad de órdenes rígidas. Bastaba su presencia para que las tareas avanzaran con disciplina. Petra lo saludaba cada mañana con un «Buen día, patrón», y Rafael respondía con un gesto breve, casi humilde. Martín lo buscaba a menudo para pedirle consejos sobre su futuro, y Rafael lo escuchaba con paciencia, recomendándole estudiar en las noches, ahorrar de a poco, nunca perder la fe en sí mismo. Tomás, el hombre rudo que antes se burlaba de Estela, bajaba la voz frente a Rafael, como si su sola mirada lo obligara a mantener el respeto. Estela observaba todo eso desde la distancia, y cada día crecía su desconcierto. ¿Cómo podía alguien dirigir tanto sin necesidad de imponerse? Una tarde, mientras recogían leña, Estela se encontró a Rafael observando el horizonte. El sol caía, tiñendo de rojo los campos. «Usted podría tener todo lo que quisiera», dijo ella, casi sin pensarlo. «¿Por qué vive así tan sencillo?». Rafael no la miró de inmediato. Tardó unos segundos en responder. «Porque lo sencillo no es pobreza, es libertad». Estela guardó silencio, procesando la frase. «Yo pasé media vida creyendo que la libertad estaba en subir escalones», admitió con un suspiro, «en ganar títulos, en que me obedecieran, pero ahora no sé si todo eso valió la pena». Rafael giró apenas el rostro hacia ella. «El problema no es subir, el problema es olvidar a quién pisamos en el camino». La mujer bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras como un espejo incómodo. Con el paso de los días, Estela comenzó a verlo distinto. Ya no como el hombre que la había humillado en el hotel, sino como alguien que irradiaba una fuerza silenciosa. No necesitaba demostrar nada. Su vida hablaba por él. A veces lo veía compartir pan con los trabajadores sin distinción, sentado en la misma mesa de madera, escuchando sus problemas como si fueran los suyos. Otras veces lo encontraba caminando solo por los corrales, acariciando a los animales, revisando el estado de la tierra, siempre en silencio, siempre atento. Esa constancia empezó a despertar algo en ella: respeto. Una noche, reunidos alrededor de una fogata improvisada, los trabajadores contaban chistes y anécdotas. Estela permanecía callada, observando. Rafael estaba allí, sentado en un tronco, con el sombrero en la mano. No hablaba mucho, pero cada tanto soltaba una risa corta, sincera, que contagiaba a los demás. Cuando Tomás bromeó sobre su torpeza inicial en la hacienda, Estela sintió que la sangre le subía al rostro. Pero antes de que pudiera responder, Rafael intervino. «Todos empezamos así», dijo. «No hay vergüenza en aprender. La vergüenza está en no intentarlo».
El comentario hizo que las risas se suavizaran y Estela lo miró con gratitud. Era la primera vez que alguien la defendía sin ridiculizarla. Esa noche, de regreso a su catre, Estela reflexionó en silencio. Recordó su oficina de mármol, las reuniones donde imponía decisiones sin escuchar a nadie, el orgullo que la había acompañado como una segunda piel. Y luego comparó todo eso con la imagen de Rafael, sentado junto a los trabajadores, escuchando más de lo que hablaba. Por primera vez en su vida se preguntó qué clase de líder había sido ella. Al amanecer siguiente, Estela lo encontró en los corrales, observando cómo Petra y Martín ordeñaban. Se acercó con timidez. «Señor Ortega», dijo bajando la voz, «¿cómo aprendió a dirigir así, sin necesidad de gritar?» Rafael se volvió hacia ella con una leve sonrisa, escuchando más que hablando, confiando más que dudando, y recordando siempre que ningún trabajo es indigno. Estela asintió despacio. Comprendió que esas lecciones no estaban en ningún manual de administración ni en los cursos de hotelería que tanto había presumido en el pasado. Estaban en la tierra, en la paciencia, en la vida misma. El respeto hacia Rafael crecía en ella cada día, no por su riqueza ni por su posición, sino por su capacidad de guiar sin imponer. Y con ese respeto llegó la incomodidad, la necesidad de cuestionar todo lo que había sido hasta ahora. Se preguntó por primera vez en años si acaso había vivido la vida equivocada. En el vestíbulo del Real del Sol, las cosas ya no eran como antes. Donde reinaba la tensión y el murmullo del escándalo, ahora se respiraba un aire de esperanza y transformación. Al frente de esa nueva etapa estaba Camila Herrera, la joven recepcionista que hasta hace poco apenas se atrevía a alzar la voz. Su ascenso no había sido fácil de digerir para todos, pero lo cierto era que se movía con naturalidad en su nuevo papel. Vestía con sencillez, sin ostentaciones, y caminaba por los pasillos con la misma humildad con la que siempre había saludado a los huéspedes. La diferencia era que ahora las miradas ya no la ignoraban, la seguían con respeto. El proyecto social que Rafael le había confiado había empezado a tomar forma. Una mañana, los primeros jóvenes de comunidades rurales llegaron al hotel. Traían mochilas gastadas, ropa sencilla y miradas llenas de incertidumbre. Algunos nunca habían salido de sus pueblos, otros jamás habían pisado un vestíbulo con mármol brillante. Camila los recibió personalmente. «Bienvenidos al Real del Sol», dijo con una sonrisa cálida. «Este lugar es suyo tanto como de cualquiera». Los muchachos se miraron entre sí, incrédulos. Uno de ellos murmuró: «¿Aquí vamos a trabajar nosotros?» «Aquí van a aprender», respondió Camila, «y luego a enseñar a otros». Las primeras capacitaciones fueron sencillas: trato al cliente, hospitalidad básica, manejo de recepción. Pero Camila insistió en algo que no estaba en los manuales: el respeto mutuo. «Nunca olviden», les dijo en una de las sesiones, «que un saludo sincero vale más que un traje caro, y que la dignidad de quien llega aquí siempre debe ser reconocida, venga de donde venga». Las palabras resonaban porque no eran teoría. Todos habían visto lo que ocurría cuando ese principio se olvidaba. La prensa no tardó en hacerse eco. Un artículo en un periódico nacional titulaba «Del escándalo al ejemplo. Real del Sol capacita a jóvenes rurales en hotelería». Las cámaras llegaron para grabar a los muchachos durante sus prácticas. El contraste era evidente. Manos acostumbradas al campo ahora servían platos con cuidado, recibían huéspedes con sonrisas tímidas, aprendían a manejar sistemas de reservas. Un noticiero nocturno describió el proyecto como una apuesta innovadora por unir tradición y modernidad, rompiendo con prejuicios clasistas en el sector turístico. Camila, al principio nerviosa ante los reflectores, poco a poco fue encontrando su voz. En una breve entrevista dijo: «No se trata solo de capacitar en técnicas de hotelería. Se trata de abrir puertas a quienes siempre las encontraron cerradas». Su frase fue reproducida una y otra vez en noticieros y redes. Muchos empezaron a verla como un rostro fresco de liderazgo social, alguien que hablaba desde la empatía y no desde la ambición. Dentro del hotel, el cambio era palpable. Los empleados de siempre, que antes miraban con desconfianza a los nuevos aprendices,
comenzaron a reconocer su esfuerzo. Un guardia de seguridad comentó en voz baja a un compañero: «¿Viste a ese muchacho? En una semana aprendió a manejar la recepción mejor que varios veteranos». El comentario circuló como prueba de que el proyecto no era un simple adorno publicitario. Estaba funcionando. Camila, sin embargo, no se dejaba marear por los halagos. Cada tarde se quedaba un rato más para hablar con los jóvenes. Les preguntaba por sus familias, sus pueblos, sus sueños. «Yo no quiero que se sientan como empleados de segunda», les repetía. «Quiero que se sientan parte de algo más grande». Los muchachos la escuchaban con atención, algunos con lágrimas discretas en los ojos. Por primera vez sentían que su origen no era una barrera, sino un punto de partida. En los pasillos, los huéspedes también percibían el cambio. Algunos comentaban que el ambiente era distinto, más cálido. Una pareja extranjera escribió en una reseña: «Nunca habíamos sido recibidos con tanta sinceridad en un hotel de lujo. Aquí se siente humanidad». El comentario se volvió viral, compartido como un ejemplo de que la hospitalidad no se mide en estrellas, sino en gestos. El contraste con el pasado era evidente. Donde antes había un vestíbulo lleno de soberbia, ahora había un espacio de aprendizaje y de servicio genuino. Y en el centro de ese cambio estaba Camila, guiando con paciencia, firmeza y una humildad que inspiraba a todos. De ser una recepcionista invisible, se había convertido en símbolo de un modelo nuevo. La bruma de la madrugada cubría la hacienda como un manto. Estela se levantó más temprano que de costumbre. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en el catre, atormentada por recuerdos que no lograba acallar. Su risa arrogante en el lobby del Real del Sol, la mirada serena de Rafael mientras ella lo humillaba, y los rostros de los trabajadores del campo observándola ahora cada día, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Esa mañana, algo dentro de ella se quebró. No era cansancio físico, ni siquiera la incomodidad de las manos llagadas. Era un peso en el pecho, una sensación de deuda imposible de ignorar. Al salir al patio, los trabajadores ya estaban reunidos para organizar las tareas del día. Rafael, como siempre, observaba en silencio, con el sombrero echado hacia atrás. Estela respiró hondo, tragó saliva y dio un paso al frente. «Quiero decir algo», murmuró, con la voz temblorosa. Los murmullos se apagaron. Todos giraron hacia ella. Petra frunció el ceño. Martín dejó a un lado la cubeta que cargaba y Tomás cruzó los brazos expectante. Estela sintió que el corazón le golpeaba el pecho, pero continuó. «He sido soberbia. Creí que la dignidad estaba en un cargo, en un uniforme, en el poder de dar órdenes, y me equivoqué». Un silencio pesado cubrió el grupo. La mujer bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «A cada uno de ustedes les debo una disculpa». Los miré por encima del hombro, como si su trabajo no valiera. Pero después de estos días aquí, entendí que su esfuerzo sostiene vidas, que su dignidad es mucho más grande de lo que yo imaginé. Su voz se quebró. Las lágrimas corrieron sin que pudiera detenerlas. «Lo lamento, de verdad». Los trabajadores intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a ver a alguien como ella, antes tan altiva, hablar con esa vulnerabilidad. Rafael dio un paso adelante, sin apartar la mirada de ella. «¿Y a mí?», preguntó, con voz calma. Estela se giró hacia él con los ojos húmedos. «A usted más que a nadie. Lo traté como un don nadie, cuando en realidad es un hombre que no necesita demostrar nada. Le pido perdón, don Rafael, no porque sea el dueño del hotel, sino porque lo humillé sin motivo». Rafael asintió despacio. No dijo nada, pero en su silencio había aceptación. Petra fue la primera en reaccionar. Caminó hacia Estela y le puso una mano en el hombro. Las palabras valen cuando van acompañadas de actos. Veremos si lo sostiene en el trabajo de cada día. Estela asintió con fuerza, limpiándose las lágrimas. «Lo haré». Martín, con su juventud franca, sonrió apenas. «Si ya pudo aguantar ordeñar vacas y cargar costales, capaz que aguanta también ser humilde». Las risas suaves del grupo rompieron la tensión. Incluso Tomás, el más rudo, soltó un resoplido divertido. Ese día, Estela trabajó con una determinación distinta. No buscó escapar de las tareas pesadas, ni se quejó del sol abrasador. Cuando se equivocaba, pedía ayuda con sencillez, y cuando lograba algo lo reconocía con una sonrisa tímida.
En la hora de la comida, se sentó junto a los demás sin esperar que le ofrecieran un lugar especial. Compartió tortillas, escuchó historias y esta vez también habló no para presumir, sino para preguntar: ¿cómo aprendieron a hacer tanto con tan poco?, dijo, genuinamente interesada. Los trabajadores la miraron sorprendidos. Petra respondió con una sonrisa: con paciencia. Y con la certeza de que no hay tarea pequeña. Estela asintió, dejando que esas palabras se grabaran en su memoria. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, Estela caminó sola hacia el establo. Se detuvo junto a un ternero recién nacido y lo acarició con manos aún torpes. «Perdón», susurró, como si hablara no solo con el animal, sino con la tierra misma, con todo lo que había despreciado antes. Por primera vez en años, sintió que su corazón se aligeraba. No era redención completa, pero sí el inicio de algo nuevo. La noche había caído sobre la hacienda. El cielo, despejado, dejaba ver un manto de estrellas que iluminaba tenuemente los corrales. El silencio solo era interrumpido por el murmullo lejano de los grillos. Estela, aún con las manos ásperas por el trabajo, se encontraba sentada en un banco de madera, perdida en sus pensamientos. Rafael se acercó despacio. No llevaba sombrero esta vez. Su presencia, sin necesidad de palabras, imponía respeto. Se sentó a su lado y por unos segundos compartieron el silencio. «No la traje aquí para destruirla», dijo él finalmente con voz serena. «No gano nada con humillar a nadie. La traje porque todos merecemos una segunda oportunidad». Estela giró el rostro hacia él, con los ojos húmedos. «Y yo no la merecía», susurró. «Pero se la agradezco. Estos días me han mostrado todo lo que nunca quise ver». Rafael asintió despacio. «El poder no está en dirigir desde arriba. El verdadero poder es aprender a respetar, incluso cuando creemos que no necesitamos hacerlo». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas pero dulces. Estela bajó la mirada y habló con firmeza. «Prometo cambiar mi vida. No quiero volver a ser la mujer que fui». Rafael la observó un instante, como midiendo la sinceridad en sus ojos, y luego posó una mano en su hombro. Entonces, la lección valió la pena. Un aire distinto los envolvió, no de superioridad ni de sumisión, sino de respeto mutuo. Por primera vez, Estela sintió que aquel hombre no era un enemigo, sino un maestro que la había guiado hacia una versión mejor de sí misma. El Real del Sol brillaba bajo las luces de la ciudad. Cámaras de televisión y periodistas esperaban a las puertas. La historia que había comenzado como un escándalo se había convertido en un fenómeno nacional. Cuando Rafael Ortega cruzó el vestíbulo, el murmullo se transformó en silencio reverencial. Frente a los medios, habló con la misma calma que lo caracterizaba. «No vine aquí a ser protagonista», dijo con voz firme. «Solo vine a recordar algo que nunca deberíamos olvidar. Mi verdadero hogar está donde la sencillez es respetada». El eco de sus palabras recorrió la sala como un trueno suave. Los flashes se dispararon, los micrófonos temblaron. Afuera, la frase se repetía en pantallas y titulares convertida en lema. A un costado, Estela observaba en silencio. Ya no era la gerente altiva que medía a las personas por sus ropas, sino una mujer transformada. Su cabello estaba recogido de manera sencilla, sus manos aún mostraban la huella del trabajo en la hacienda, y en su mirada había humildad. Camila se acercó a ella con una carpeta en las manos. Juntas coordinaban ahora los nuevos programas sociales del hotel, capacitaciones para jóvenes, becas para trabajadores rurales, puertas abiertas para quienes alguna vez habían sido despreciados. Cuando los periodistas se acercaron, Estela no huyó. «Antes fui parte del problema», declaró con voz sincera. «Ahora quiero ser parte de la solución». A su lado, Camila sonrió, irradiando esa luz que la había convertido en líder. El eco de la historia superó fronteras. Las redes volvieron a estallar, no solo con la etiqueta campesino millonario, sino con frases y reflexiones que se convirtieron en lecciones de vida. Para muchos, lo ocurrido ya no era solo un episodio viral, era una parábola moderna sobre humildad y respeto. Rafael, ajeno al ruido mediático, salió del hotel con la misma maleta de cuero y el pañuelo bordado de su madre en el bolsillo. Caminó hacia la calle sin prisa, con la certeza de que la verdadera riqueza
no estaba en las cámaras ni en el lujo, sino en haber dejado una huella imborrable. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte, regalarnos un like y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Te esperamos en el próximo video.